Buenas tardes, caminantes. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, y al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que no se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Vamos a platicar hoy el Evangelio del domingo, creo que es domingo 19 de julio del 2026. Dando seguimiento a San Mateo, y leemos el Evangelio con todo respeto. Jesús les propuso otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y echó espiga, entonces apareció también la cizaña. Los siervos del amo de la casa fueron a decirle: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tienes cizaña? Él les dijo: ¿algún enemigo lo habrá hecho? Le respondieron los siervos: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no vaya a ser que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad que crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega les diré a los segadores: arrancad primero la cizaña, atadla en gavillas para quemarla. El trigo, en cambio, almacenadlo en mi granero. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Sin duda, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y llega a hacerse como un árbol hasta el punto de que los pájaros del cielo acuden a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es como la levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. Todas estas cosas habló Jesús a las multitudes con parábolas, y no les solía hablar nada sin parábolas, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca con parábolas, proclamaré las cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Entonces, después de despedir a las multitudes, entró en la casa y se acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del maligno, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo, los segadores son los ángeles. Del mismo modo que se reúne la cizaña y se quema en el fuego, así será al final del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y apartará de su reino a todos los que causan escándalo y obran la maldad, y los arrojarán en el horno del fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino del cielo. Y el que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. El misterio del reino entre el trigo y la cizaña, caminantes. Parábolas. San Mateo. Jesús pasa de la proclamación pública del reino a la enseñanza mistagógica, es decir, para los discípulos, debido al rechazo de las autoridades religiosas. El género de la parábola ya no son simples ilustraciones morales,
En el contexto hebreo, Mahal son enigmas teológicos que revelan los secretos del reino a los creyentes y ocultan la verdad a los duros de corazón. La cizaña, en sus primeras etapas, es morfológicamente idéntica al trigo. Solo se diferencian al madurar, cuando el grano del trigo es pesado y dorado y la cizaña es ligera y de un color gris negruzco. El hongo tóxico, la cizaña. Esta suele estar parasitada por un hongo que produce temulina, un alcaloide altamente tóxico que causa ceguera, parálisis e incluso la muerte. El enemigo no solo busca sabotear la cosecha, sino busca envenenarla. El acto de sembrar cizaña en el campo de un enemigo para arruinarlo económicamente era un delito real y tipificado en la ley romana. Así nos lo dijo por allí Justiniano. Lo que demuestra que la audiencia de Jesús entendía perfectamente la malicia de la parábola. El reino de los cielos, semejante a un hombre que sembró buena semilla, y mientras dormía, vino el enemigo. Es decir, el campo pertenece al Hijo de Dios. Dios es el iniciador de la creación y de la redención. El enemigo actúa en la oscuridad, la nocturnidad del mal, lo diría yo. La noche está para dormir. Para el enemigo es para actuar. Aprovecha la debilidad, el sueño del hombre. El mal en la teología de Mateo no es una mera ausencia de bien, sino es una fuerza activa, personalizada y hostil, el diablo. La tensión de la coexistencia, cuando brota la hierba y dio frutos, entonces aparece la cizaña. Le dicen, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Los apóstoles aquí con un celo apresurado se llenan un poco, diríamos, yo lo diría pues más bien de coraje. Pero el apóstol aquí está al menos mostrando este celo humano que veíamos frecuentemente en los fariseos, los celotes, esos que buscan purificar el mundo o la comunidad mediante la violencia, la exclusión, como lo hablábamos sobre los leprosos, el juicio inmediato, cuando quisieron apedrear a la prostituta. Sin embargo, la respuesta del Rey del Universo, del Señor, de Dios, de Cristo, dice que no se apresuren, porque estaría en peligro que al hacerlo, pues arrancas también el trigo. Déjenlo crecer y esperemos el momento de la siega. Aquí es cuando experimentamos en el mundo muchas veces que a los malos les va muy bien, o parece que les va muy bien. Y a veces se pregunta uno, ¿por qué le va bien a los malos y uno que intenta ser bueno le va mal? Es porque estamos aquí en un mix, como se dice en inglés, ¿verdad? Estamos aquí subsistiendo al mismo tiempo unos y otros. Hago un paréntesis, yo no me siento el buenazo, ¿verdad? A veces uno cae en el
en los adjetivos de ser cizaña. No es tiempo para arrancarla, dice Cristo. En la tierra las raíces del trigo y la cizaña se entrelazan. Que arrancarla implica destruir al otro. Y Cristo nos muestra aquí la paciencia de Dios, la macrotumía. Dios frena su juicio, no por indiferencia, sino para proteger al trigo mismo. El tiempo presente en el que vivimos actualmente es el tiempo de la gracia y de la maduración. Todavía no es tiempo de la siega. En Mateo vemos que Jesús deja a la multitud entrar y revela el significado a los discípulos, a sus discípulos. El sembrador, ¿quién es? El Hijo del Hombre, Cristo. El campo, el mundo, el cosmos. La buena semilla, los hijos del reino. La cizaña, los hijos del maligno. El enemigo, el diablo. La siega, el fin del mundo. Los segadores, los ángeles. El Creador solo siembra la buena semilla. Por lo tanto, el mal tiene un origen intruso y parasitario. No viene de Dios. Solo de Dios viene la buena semilla. Unos y otros coexisten en el mismo espacio, pero tienen una raíz genética espiritual completamente opuesta. Aquí vemos el destino escatológico, que es la purga del reino. Los ángeles recogerán al final del tiempo a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. El juicio comienza por la casa de Dios, el horno de fuego. Aquí viene a ser un lenguaje apocalíptico que denota la separación total, irreversible y dolorosa de la presencia de Dios. Y mismo Cristo lo pone allí en aquel llorar y crujir de dientes. Y menciona también algo muy importante, caminantes, que es la glorificación del justo. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Hace alusión directa a Daniel. Es decir, el fin de la historia no es la destrucción, sino es la manifestación gloriosa e incontaminada de la justicia de Dios. Ojalá podamos en algún tiempo libre, caminantes, estas palabras meditarlas. Acabo, aquí en el YouTube se puede regresar, volver a escuchar. Meditemos ustedes con la Biblia en la mano. Muy importante entender esto porque nos puede decir el rumbo que se debe de tomar, el rumbo correcto, el camino correcto. Y prepararnos para todas aquellas acechanzas del maligno, ¿verdad? Nuestra iglesia es un corpus mixtum, un cuerpo mixto. La iglesia, a lo largo de su historia, utilizó esta parábola para combatir a quienes exigían una iglesia de puros, solo los puros, solo los santos. Pero la iglesia visible en la tierra aún no es el reino consumado, contiene por lo tanto a santos como a pecadores,
simulados. Intentar hacer el juicio final antes de tiempo corrompe la misión de la iglesia. No se puede adelantar al tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo solo lo conoce Dios. Nadie conoce el fin. La cizaña, aquí hay un detalle muy importante, caminantes, pongan mucha atención. La cizaña jamás se podrá convertir en trigo, jamás. Pero en el campo teológico de la gracia de Dios, la cizaña humana sí puede ser transformada por el Espíritu Santo. Puede ser transformada la cizaña en el campo de la gracia de Dios a través del Espíritu Santo y llegar a ser un trigo útil antes de la siega. Por lo tanto, esto a todos nos llena de esperanza, ¿verdad? Porque, pues si no, solo los buenos. Pero Cristo, en la parábola, quiere poner énfasis en el daño que llega a ser el maligno a tu corazón, que ha nacido bueno. Uno nació bueno, nació inocente, y el corazón se va transformando porque, como vivimos en este mundo rodeado de la acción del mal, pues estamos tentados y somos tentados por ambos lados, por muchísimos lados, pues. Y Cristo lo sabe. Pero el demonio está allí siempre. Por lo tanto, este discernimiento entre quién es bueno o malo no nos corresponde a nosotros, ni a la iglesia, sino solo a Dios. Nuestro llamado, caminantes, no es ser segadores, como lo proponen allí los discípulos. No, pues vamos y arranquemos todo. No, ese no es nuestro llamado a ser segadores celosos que destruyen el campo. Nuestro llamado, caminantes, es ser trigo maduro, que soporta la tensión del mundo, que da fruto abundante y que confía plenamente en la justicia final del dueño de la mies. El que tiene oídos para oír, que oiga. El dolor de vivir entre la cizaña lo experimentamos constantemente. ¿Alguna vez te has sentido profundamente cansado a intentar hacer las cosas bien? En este mundo donde todo parece que lo malo siempre gana. Jesús entiende esto, conoce nuestro corazón, conoce nuestro dolor. Por eso el Evangelio no es solo esta parábola y quedarnos aquí, ¿no? Mateo continúa con otra lectura, donde vienen otras virtudes, donde viene más esperanza, donde Cristo habla de otras cosas. No nos podemos quedar solo en esta escena. Imaginemos por un momento aquel agricultor que sale a su campo, que invierte dinero, su tiempo, sus ilusiones en sembrar la mejor semilla, que espera una cosecha hermosa, pero una noche, mientras todos duermen, alguien que le odia entra en la oscuridad y siembra cizaña. Ese sembrador pasa el tiempo y como esa cizaña es idéntica al trigo, pues visualmente no nota esa diferencia.
Hay un detalle desgarrador: la raíz de la cizaña se arrastra bajo la tierra y se enreda, se abraza con fuerza la raíz del trigo. Cuando el engaño sale a la luz, los trabajadores ven la maleza, van asustados con ese agricultor y le dicen: ¿quieres que vayamos y arranquemos? En un acto a lo mejor de coraje. A lo mejor yo habría dicho que sí. ¿Tú qué habrías dicho? Muchas veces queremos arrancar lo que nos estorba, lo que nos hace daño, lo que contamina nuestra casa, lo que contamina la sociedad, lo que contamina la iglesia. Pero el dueño del campo, con una mirada llena de ternura y una paciencia que sobrepasa nuestro entendimiento, responde: no, no lo hagas, no lo hagan, porque si lo hacemos hoy, lastimaremos y arrancaremos mi trigo. Amigos caminantes, esto nos revela el corazón de Dios. ¿Cuántas veces le reclamamos al cielo: ¿por qué permites que esa persona me haga daño? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué no actúas ya, Señor? ¿Por qué no haces justicia? Y la respuesta del Padre está en esta parábola. Es un susurro de amor hacia ti. Dios frena su juicio no porque le sea indiferente tu dolor, sino porque te está protegiendo. Él sabe que si desatara su justicia implacable hoy mismo sobre el mundo, el impacto de ese golpe te dañaría a ti, que eres su trigo más preciado. Su paciencia con los malos es en realidad el escudo que protege a los buenos. Vivir en este mundo duele porque nuestras raíces están entrelazadas con personas que nos lastiman, en ambientes tóxicos, con la traición, con la infidelidad, con el odio. Dios no te pide que arranques la maldad del mundo a la fuerza. Ese trabajo lo ha reservado ¿para quién? Para sus ángeles. Al fin de la historia. Tu única tarea hoy es resistir, profundizar tus raíces y dar fruto. Y te dejo aquí, caminante, con esta esperanza. La mayor belleza de este misterio es esta: en la naturaleza una cizaña jamás se convierte en trigo, pero en el reino de Dios el amor y la gracia son poderosos. Dios toca nuestros corazones. Dios va a tocar a lo mejor aquel que te hizo daño. Esperemos a lo mejor sí lo llegue y lo toque y no ya sea demasiado tarde. Para Dios nunca es tarde, pero para esa persona que no acepta a Dios a lo mejor sí. El amor y la gracia, por lo tanto, son poderosos. Dios toca el corazón y puede transformar aún así al más vil en el trigo más puro. Dios está dando tiempo para que el corazón cambie. No te desesperes por la oscuridad que te rodea. Concéntrate tú en brillar, porque al final del camino el dueño de la cosecha vendrá a abrazarte y resplandecerá como el sol en el reino del Padre. Entonces, caminantes, hermosas palabras en esta parábola. Por ahí menciona el grano de mostaza, algo tan pequeñito. Recordamos aquello de que si nuestra fe fuera del tamaño de ese granito de mostaza, ese granito de mostaza que llega a ser un arbusto,
Pero aún así, siendo tu fe tan pequeñita, pudieras mover montañas, pudieras mover todo. Ahora imagina si tuvieras una fe del tamaño del arbusto. Este evangelio encierra muchísimas cosas, muchísimo mensaje. Como vemos, menciona a Cristo, el fin del mundo. Nos echa un vistazo sobre lo que es el infierno, donde está ese rechinar de dientes, donde diría yo, pues no hay nada de alegría, de felicidad, ni esperanza. ¿Qué dice San Pablo? Las tres virtudes teologales: amor, fe, esperanza. ¿Cuál es la más importante? Entonces, reflexionemos y esperemos luchar por no ser cizaña para otros. Tratar de mantenernos siempre en ser trigo, en ser esa levadura. Aquí también menciona Cristo esa comparación del reino de los cielos como esta levadura que toma una mujer, la mezcla, espera que fermente, ¿verdad? O sea, nos narra un intercambio de tiempos y dónde debemos estar colocados. Vuelve a mencionar que las cosas del reino de los cielos están ocultas para los soberbios, para los que no creen. Los discípulos, por allí no nos narra quién fue el que preguntó, ¿verdad? Pero en otros pasajes vemos que Pedro era el que preguntaba y preguntaba. Y le dicen, explícanos esta parábola. Entonces, así como Cristo tuvo esa paciencia de explicarla, nosotros tenemos un deber hacia los demás, con nuestros hijos, con nuestros cercanos y todo lo demás. No tener miedo de hablar de las cosas de Dios a los demás. Yo recuerdo una persona que tenía un miedo increíblemente grande a su mamá y se extendía hasta ni siquiera hablarle de Dios. Imagínense nada más. ¿Qué miedo tan grande debes de tener como para tener miedo de hablar de las cosas de Dios a alguien? Más a tus padres, a tu madre, a tus hijos, a tus vecinos. En la plática de ayer comentaba que Cristo limpia a un leproso, limpia a 10, pero solo uno regresa dando gritos y voces y vítores que había sido limpiado y sanado. No tuvo miedo de hablar de las cosas que le sucedieron, de la salvación que le había llegado, de la redención que Dios le puso en su hombro, donde lo llamó amigo, levántate, tu fe te ha salvado. Entonces, hay veces que no nos debemos de quedar solo con la explicación del Evangelio, sino aplicarlo a cosas muy concretas de nuestra vida y preguntarnos
si lo que queremos vivir o estamos dispuestos a vivir corresponde a la misma plática de ayer del agradecimiento, donde vemos esta línea que Cristo narra en el tiempo, donde explica la salvación, explica ese momento preciso donde Dios te llama, donde Dios te llamó, y donde está en espera a que tú madures ese llamado que se te dio. En ese acto tan bondadoso de Dios de haberte salvado, haberte redimido. Entonces la pregunta aquí es, ¿yo camino por este mundo como alguien salvado o aún no comprendo lo que Cristo injustamente le sucedió en la cruz, pero que justamente nos lo dio a nosotros y que tenemos que retribuir? ¿Y cómo? Precisamente lo narra este evangelio, que tu semilla caiga y como el grano de trigo muera tu egoísmo, muera tu vanidad, muera todo eso, toda esa cizaña que te rodea, y que te levantes y des fruto, y que tu fruto sea abundante. Es algo muy bonito, algo donde nos deberíamos de llenar de muchísima alegría, porque vemos la acción del gran amigo sobre nosotros, sobre nuestra vida. Nosotros que somos padres de familia, lo vemos con nuestros hijos. Yo muchas veces lo he visto al ver a mi hija dormida y meditar ese gran regalo que Dios me dio, y que estoy llamado a un día ponérselo en las manos al Señor, porque Él te lo dio y Él espera que lo lleves a Él. En este caso, que uno la lleve a Él. Y por eso debemos de ser muy celosos ahora sí en educar, en acompañar. Y experimentas ese amor que así como tú lo tienes, en este caso yo a mi hija, pues es ese mismo amor, pero muchísimo más grande, el amor del Padre hacia nosotros, el amor de Cristo hacia nosotros. Así nos ve Él. Él nos ve como buenas semillas, como trigo. Y el enemigo, ¿cómo creen que nos vea, verdad? ¿Cómo nos estará viendo por ahí el enemigo? Entonces, caminantes, aquí dejamos la plática. Les agradezco la escucha. Les agradecería y que den likes. Nada, como dicen por ahí, nada nos cuesta, nada no cuesta dar likes. Pero bueno, eso poquito a poquito irá sucediendo, ¿no? Yo también confío mucho en la gracia de Dios que nos apoye aquí y bendiga el canal. Y aquí pues, como lo dice él, pues hay que ser pacientes, ¿verdad? Aquí no hay que más que llenarse de paciencia. Pero pues bendiciones, caminantes. Que este domingo la misa sea para ustedes de gozo, un momento de agradecerle al Señor por toda la semana, todas las cosas buenas, las no tan buenas, las medio buenas,
Pero si llegamos siempre por las noches y meditamos algunos momentos, algunos minutos, siempre vamos a ver que la gracia del Señor siempre está allí a nuestro lado, ¿no? El amigo que no falla, el amigo que no abandona. Entonces, pues ya saben quién es el que sí nos pudiera lastimar, y es ese que está siempre y siempre cizaña, ¿no? Que no me gusta mucho hablar de él, porque pues no, ¿para qué, verdad? Ni tiene caso. Caminantes, gracias, bendiciones a ustedes, a su familia, a sus seres queridos. Dios me los bendiga.